estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Tal vez usted ha escuchado hablar de lo que se llama las maldiciones generacionales. Se ha vuelto a veces un tema muy popular y algo hay de eso. Hay pasajes en la Escritura que dan a entender de problemas en la vida de las familias, a veces por herencias, por influencias, por lo menos, en esas familias. Pero yo sentí que quizás más habla la palabra de Dios, más que de maldiciones, habla de bendiciones generacionales. Y a veces enfatizamos más lo otro que esas bendiciones. Y en este día, por eso, yo quiero dejarte claro cómo es que se activa la bendición generacional en la vida tuya y en la vida de tu familia. Les quiero hablar entonces del impacto que hace esa bendición generacional. Una frase muy común que se oye entre los evangélicos cuando nos saludamos es: Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. ¿Cómo estás hoy? Bendecido, bendecida. Es muy a flor de labio que tenemos esa declaración. Pero ¿cuántas veces, me pregunto, en verdad, como familias lo practicamos también? De no solo a un hermano por ahí en la calle, sino también a nuestros hijos, a nuestros nietos, decirles cada día al levantarse, al mandarlos para la escuela, al verles salir para el trabajo, para la universidad: bendecido seas hoy. Dios va contigo, mi hijo. Dios te bendiga hoy. Amén. Es decir, sembrar esa palabra, esa semilla de bendición sobre la vida de ese hijo o de esa hija o de ese niño. Yo he mencionado cómo han habido eventos, circunstancias, como no fue el año pasado, fue este año, ¿no? Cuando hubo aquel crimen, aquella matanza en una escuela. Y lamentablemente muchos de esos padres, tal vez, antes de salir ese niño para la escuela o esa niña, no pensaron que no iba a regresar. Y tal vez no le dijeron: mi hijo, hoy yo te bendigo. Puede que hubo algunos casos donde más bien se fue de mal humor ese niño o esa niña, porque su papá tal vez también estaba de mal humor, le habló mal, le habló feo, le regañó, y no se fue con la bendición. Qué triste. Bien se debe sentir el padre que tal vez no volvió a ver a su hija o su hijo, sea porque pasó algo como eso en esa escuela, o tuvo un accidente en la calle y sucedió una catástrofe o algo, y ese hijo o esa hija, o ese esposo o esa esposa, se fueron con la bendición. Yo cuando era adolescente, especialmente cuando estaba jovencito, crecí con una madre que era muy piadosa. No era una cristiana evangélica, pero sí era una mujer muy espiritual, mi madre. Y ella acostumbraba
de echarme la bendición. Me hacía esa señal, tú sabes. Hijo, Dios te bendiga en todo lo que yo hiciera, si iba para el trabajo, lo que fuera. Yo les he contado a ustedes que cuando practicaba el boxeo a ella no le gustaba que yo boxeara. Entonces, un día le dije, mamá, tengo que ir a un torneo, a un campeonato. Bendíceme, por favor, mamá. Si no me va a ir mal. Porque yo creía que de verdad la bendición que ella me daba era clave para yo poder hacer bien, ¿cierto? Pues la palabra de Dios respalda ese principio. No es un asunto de religión, no. Es un asunto de impartición. Grábese eso bien hoy. No es un asunto de religión, es un asunto de impartición, de impartir bendición. Lamentablemente hay hogares no cristianos donde se imparte maldición. Yo me acuerdo del testimonio de este famoso predicador, expandillero, Nicky Cruz, que en su libro Corre, Nicky, corre, él cuenta su testimonio y dice que una vez su madre le dijo, Nicky, eres un niño malo y eres un hijo del diablo. Y tal vez ella se lo dijo en un momento de enojo, no sé qué, pero eso marcó la vida de Nicky. Y él dijo, bueno, si soy malo, voy a hacerlo de verdad. Y si soy un hijo del diablo, voy a actuar como un hijo del diablo. Y Nicky empezó entonces a tirarse a la calle, a las pandillas y a hacer maldades, porque lo marcó una maldición que le impartió su madre, que no era cristiana. Ella se convirtió, ahora es cristiana, pero en esa época no lo era y le marcó. ¿Y cuántas veces puede que hayan padres que a un hijo le digan, tú eres estúpido o estúpida, tonta, tonto, no puedes hacer esto, no eres capaz o no sirves para nada? Y eso le marca, le siembra una semilla de pesimismo y de daño a su estima que va a tener consecuencias futuras. Lo opuesto entonces es la impartición de bendición. Lo opuesto es cuando tú le afirmas a ese hijo, a ese niño o a esa pareja, a tu cónyuge también, se cumple no solo con niños, tu pareja también. Mi amor, tú puedes, vete a esa entrevista de trabajo que yo creo en ti, tú eres capaz, tú vas a hacer bien en esa posición. Amén. Yo, por ejemplo, la semana pasada estaba indeciso no sé si mi esposa les han dicho personalmente a algunos, pero esta semana que viene es mi última semana en el trabajo que he tenido con una agencia que yo trabajo. Puse mi renuncia la semana pasada. Y what is it? 10 años he trabajado con ellos. Bueno, porque otra compañía me hizo una oferta para trabajar como supervisor, como jefe de un departamento. Y cuando le compartí eso a mi esposa, amén, gloria a Dios. Pero algo que me halaga es la clase de mujer que Dios me dio, porque cuando yo le compartí de eso, le digo, mi amor, es un riesgo. Puede que me vaya bien, puede que no sabemos. Estoy dando un paso de fe en ese sentido, de tomar esa posición como supervisor con esa agencia. Ellos esperan mucho de mí. Yo tengo experiencia en eso, pero es otro nivel de responsabilidad. Y ella me dijo, no, hazlo, tú puedes, yo creo en ti, ¿ves? Que otras parejas tal vez lamentablemente le digan, no, ni te muevas de ahí porque está muy difícil la cosa, los trabajos, ahora no hay trabajo y a lo mejor no la haces o no puedes, ¿ves? Pero ella me dio, ¿qué? Bendición, me afirmó en ese sentido y siempre ha sido así. Ella es una tremenda ayuda idónea en ese sentido. Padres, esposos, necesitamos impartir bendición, impartir seguridad, impartir confianza en nuestros hijos, nuestros nietos. Y tiene que ser algo que va a causar no solo un efecto aquí y ahora, sino que va a causar un efecto eterno, ¿sabe? Por generaciones va a impactar, va a causar ese efecto, esa bendición.
Porque de eso es lo que estaba hablando precisamente en este mensaje el día de hoy, de cómo hay un impacto eterno. Tremendo eso, ¿cierto? Tremendo. ¿Qué de ti? ¿Cuál es tu convicción el día de hoy con respecto a lo que es la bendición? ¿Cómo te sientes y cómo lo estás transmitiendo, impartiendo a tus hijos? El día de hoy te pregunto. Mientras Jonathan brega con el PowerPoint, en la palabra hay varias ilustraciones o ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, levántate y vete de tu tierra y de tu parentela, porque en ti serán, ¿qué? Benditas todas, ¿cuántas? Todas las que, las familias de la tierra. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham allí? Wow, Abraham, hay una impartición generacional de bendición para ti, tu casa y tu descendencia. Y es más, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, de Gálatas, en el libro de Gálatas, Pablo declara que Jesús vino para deshacer la maldición de la ley, Gálatas 5, deshacer la maldición de la ley y darnos salvación, hacer cumplimiento en nosotros de la bendición de Abraham, y que por lo tanto nosotros, tú y yo, somos coherederos de esa bendición, de esa impartición de bendición que Abraham recibió. Entonces, no solo fue algo que se le dijo hace 5,000 años atrás a Abraham, esa impartición sigue vigente. Amén. Sigue vigente, sigue activa en el Hijo de Dios. Porque fíjense que esa bendición se la dio Dios a Abraham antes que existiese la ley. Abraham no vivió bajo la ley. Si le estoy hablando de teología un poquito ahí. Antes de la ley. No tiene que ver con la ley. Tiene que ver con un pacto de bendición. Ese mismo pacto se transfiere entonces a los creyentes bajo la gracia, para ti y para mí. Y hoy, tú y yo necesitamos apropiarnos de esa promesa, de esa bendición que es para siempre. ¿Has leído también Números 6, 24? ¿Quién tiene la Biblia ahí? Porque a mí me dejaron sin mi laptop y ahí es donde tenía los textos bíblicos, pero ¿alguien puede leer Números 6, 24, por favor? Amén. ¿Cómo empieza? Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué más? Tenga de ti misericordia. Oh my God, qué tremendo esa promesa. Eso es algo que a mí me hace pensar en la grandeza que hay, en la promesa que hay. Entonces, sabe que los judíos, el pueblo judío, los judíos ellos acostumbran cuando se saludan, cuando se ven, declararse esa palabra. Eso, Números 6:24. Es la palabra que ellos se imparten el uno al otro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y te dé paz. Shalom. De hecho, cuando un judío le dice al otro shalom, le está diciéndolo, en resumen, todo eso. Recíbelo. 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 Gloria a Dios. Bueno, ya tenemos el PowerPoint ahí.
Déjame ver, ¿dónde estoy? Porque ya yo me fui por otro lado tal vez, déjame ver. Sí, estaba hablándoles de qué dice la Biblia, de cómo Abraham recibió la promesa de que sería bendito él y sus generaciones. Ok, ahí estamos. Esto de la bendición también tiene conexión con el favor de Dios. Usted no ha oído a alguien que le dice a alguien, mira, hazme un favor, habla bien de mí delante de aquel jefe o delante de tal persona, hazme un favor, intercede por mí para algo. Pues ser bendecido es tener favor de Dios. Entonces cuando un creyente actúa en la vida, tiene que ir consciente siempre de que tiene ya el favor de Dios en todo lo que va a hacer, si camina con Dios, si es un creyente que camina con Dios. Dice Hechos 8:33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Créalo. Diga, yo tengo un escudo a mi alrededor del favor de Dios. Ahí se refiere a Jesús, de cómo Dios hizo justicia para él, aunque la humanidad lo humilló y lo vituperó. Pero lo puede hacer por ti también. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. ¿De qué predicó la pastora el domingo pasado? De Noé, ¿verdad? ¿Se acuerda? Del arca de Noé y de caminar en obediencia. Pues aquí reafirmo ese principio. Note, Noé era varón justo. Claro, para el tener el favor de Dios, como le digo, tienes que ser una persona que camina en lo justo, en lo que es de Dios. Dice que era perfecto en sus generaciones. ¿Quieres bendición sobre tu generación? Camina con Dios. Camina con Dios como caminó Noé. Porque ahí no dice, Noé sabía de Dios. No, dice caminó Noé con Dios. Hay una diferencia entre saber de Dios y caminar con Dios. Muchos saben por ahí, de oídas. Es como que yo le diga a usted conoce al presidente Obama. Bueno, lo he visto en la televisión por ahí, en uno que otro programa, pero yo no puedo decir que camino con él, que he desayunado con él por ahí un día, no, que he tenido una relación cercana así con él. Pues con Dios tú tienes intimidad, caminas con él, entonces tienes bendición sobre tu generación. Esa es la promesa. Esto implica que las generaciones de las familias que son cristianas tienen algo diferente. Usted ha oído hablar del DNA. Que alguien dice, bueno, se sabe si es hijo tuyo o no, si es familia, si es relativo o no, por el DNA. Hay DNA espiritual también, ¿sabes? Hay DNA espiritual. Cuando tú caminas con Dios, cuando tú estableces una relación con Dios, el DNA de Dios está en ti, se activa en ti. Porque por su sangre hemos sido limpiados. Y dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y no de sangre, sino de voluntad de Dios. Entonces es un DNA diferente, que se adquiere al recibir a Cristo en tu corazón. Y ya en Génesis por eso se habla de ese DNA o de esa generación de pacto. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia, y tu ¿qué? Descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, el de tu descendencia después de ti. A ti te preocupan tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Cuando uno ve cómo está el mundo, dice, ay Padre, si eso es ahora, ¿cómo será cuando ellos sean grandes? Cuando mis nietos, mis bisnietos, ¿cómo será el mundo en ese momento? ¿Cómo llegará a ser? Pues, si hay un pacto tuyo con Dios, están bajo esa cobertura. Y yo no sé cómo va a ser. Puede que Cristo venga antes de que vengan
las situaciones que tus bisnietos verán, puede que venga antes, pero si no viniera, están bajo una cobertura, un pacto de protección de Dios sobre ellos. Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. Que guarda el pacto, no se olvida. Nosotros los seres humanos somos los que a veces somos olvidadizos, tenemos memoria corta. Porque cuando estamos en crisis, en situaciones, en problemas por ahí, hacemos miles de pactos con Dios. Dios, si me sacas de esta enfermedad, sí, me comprometo más, sirvo en el altar, voy a estar en la iglesia todo el tiempo, y nos sana o nos provee el trabajo que queríamos o lo que sea, y de pronto somos de memoria corta. Después nos olvidamos de ese pacto, de esa promesa. Pero Jehová no es así. Jehová dice, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cuántas? Hasta 1000. Usted sabe que el número 1000 en la Biblia es simbólico. Quiere decir que no hay fin en realidad. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es un número que representa, no se acaba, no termina. Con Dios tú no necesitas un contrato de fecha a fecha, como con nosotros los humanos, que todo tiene que tener un papel escrito donde diga de tal fecha a tal fecha se te vence, te expira el contrato. Con Dios el asunto es permanente, pero tu relación con Él también tiene que ser equivalente. Tiene que ser una relación de lo mío, Dios, contigo es para siempre. Y mis generaciones lo van a saber. Qué lindo, el otro día estaba hablando con un estudiante mío en el seminario donde yo soy profesor y me decía este estudiante, profesor, yo vengo de una generación de pastores. Mi abuelo era pastor, mi papá era pastor y ahora yo soy pastor. Yo me gocé de oír eso y le digo, varón, qué lindo testimonio el tuyo, de saber de que vienes de una generación de pastores. Yo no espero que todos mis hijos sean pastores, pero sí me gozo de verlos a todos envueltos en el ministerio. Y claro, si algún día alguno de ellos terminara siendo predicador o pastor, sé que es porque está esa semilla ahí. Y si no es de mis hijos, alguno de mis nietos quizás termine siendo pastor o predicador. Porque hay una promesa, hasta 1000 generaciones. Aleluya. La promesa de Dios es bendecirte. Salmo 24, 5 al 6. Dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Verso 6, ese es el que me llama la atención. Tal es la que generación de los que le buscan. Una vez leí en los periódicos que a la generación de los años, creo que fue a la de los años 90, que la llamaron la generación X. Todos los que nacían en los años 90 le decían, tú eres de la generación X. Y no me gustaba eso, porque eso de la generación X como que suena, la X es como que no vales nada, símbolo extraño. Un pastor que es pastor de jóvenes, amigo mío, le cambió el concepto y dice, no, pastor, es que lo que quiere decir es que esta es la generación excelente. No X, que no vale, sino excelente. Y él le llamó al ministerio de jóvenes que él tiene, generación excelente. Qué lindo eso. ¿Qué distingue a una generación excelente? Que es de los que le buscan. Tú puedes decir, ¿en cuál generación me hubiera gustado a mí nacer? ¿En la de los 70, 50, los 90, los 2000? It doesn't matter. Siempre y cuando sea una generación que le busque, que le busque. Y es cierto que han habido generaciones, hablando cronológicamente en la historia de la humanidad, han habido generaciones más perversas que otras. Como en el Génesis se dice que era tan mala en la época esto de la Torre de Babel y todo eso que Dios mandó fuego y destrucción. Y en el libro de Pablo a Timoteo le dice que vivimos en tiempos malos donde hay generaciones perversas. Pero eso no quiere decir que
dentro de esa generación perversa no haya una degeneración de los que le buscan. ¿Cuál es la generación de los que le buscan entonces? Son los creyentes, es la iglesia, es ese remanente, ese grupo que aunque pequeño está fiel a los valores cristianos. ¿Ves? Generación de los que le buscan. El país de donde yo vengo, Costa Rica, esta semana pasó algo que tal vez no se oye por aquí, pero allá pasó. Ha habido mucha presión de los movimientos homosexuales y lesbianas, ha habido mucha presión para que les den muchos derechos y muchas cosas. Y han estado por ahí hicieron un festival y hicieron cosas para que la sociedad se diera cuenta de que ellos quieren esos derechos. Uno de ellos es que les acepten que sea un matrimonio legal, el matrimonio entre ellos. El asunto es que las iglesias cristianas y católicas, eso es lo interesante, se unieron este fin de semana pasado, tanto católicos como evangélicos, los dos se unieron e hicieron una marcha en la ciudad donde salieron no a hacer ofensas ni nada, no para ofender, pero salieron con pancartas, con versículos bíblicos que hablan de la familia, con música cristiana, con tratados, y salieron a las calles de San José a dejarle saber al gobierno que la mayoría cree en la familia original, la que es un hombre y una mujer nada más. Porque estos también ellos quieren que les den derechos de adoptar niños. Entonces se hizo una marcha y llegaron miles, según leí ayer en La Nación, en el periódico nacional. Se llenó toda la avenida principal de San José de miles de cristianos, tanto católicos como evangélicos, dejándoles saber que ellos son una generación diferente. ¿Ves? Pero ¿qué tal si los cristianos dijeran, no hagamos nada, dejemos que ellos sigan con su agenda? ¿Qué va a pasar? Que van a tomar control, esos poquitos, ese grupito pequeño que piensa así, de la familia distorsionada, no de la familia verdadera, van a tomar control, porque unos no dejaron saber cuáles son los valores que Dios estableció. La generación de los que le buscan es una generación que se da a conocer entonces, que le dice al mundo por qué son diferentes. Dice el verso de Isaías 44:3 que tengo ahí en la pantalla: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. ¿Qué quiere hacer Dios en estos tiempos? Derramar su espíritu sobre esta generación. No permitir que el enemigo tome control de esta generación. Lo contrario. Y dice, bendeciré tus renuevos. ¿Qué son renuevos? Los hijos, los nietos, los que vienen para arriba. Y dice que Él quiere bendecirlos y que tengan un mundo donde estén los valores cristianos. Jesucristo también dijo algo en cuanto a esto. Jesús declaró, Mateo 25:34, búscalo allí. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. En otras versiones dice: benditos de mi Padre, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Jesús mismo entonces declara que los que están en el reino, no en una religión, en el reino, son ¿qué? Bendecidos. Entonces no aceptes nunca un label, como dicen, una etiqueta. Hay gente que le pone etiquetas a algunos por ahí. Tú el vago, ese es el vago. O tú la chismosa, tú eres la chismosa. Te ponen etiquetas. No aceptes etiquetas. Dile, no, yo no soy ni vago ni chismoso. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Soy de la generación bendecida. Y mi casa es bendecida también.
Y cuando venga el rey, él me va a decir, pasa, entra al reino de los que son bendecidos. No dice los que son religiosos, bendecidos nada más. Quiero un poquito decirte algo más profundo, digamos, del texto bíblico. En el griego, la palabra griega que se usa para bendición es la palabra Makarios. Eso lo han usado como un nombre, es un nombre griego también, Macario. Makarios es una palabra que significa ¿qué entonces? Bendición. Se traduce 44 veces también como fidelidad o felicidad, perdón, felicidad. La otra palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento es eulogeo. De ahí viene la palabra elogiar. Lo mismo, significa hablar bien del otro. Bendecir es entonces ¿qué? Elogiar, eulogeo, decir cosas buenas del otro. ¿Te gusta eso? No chismear, no criticar, no tumbar a nadie, más bien elogiar, decir algo bueno del otro, bendecir al otro. Y por eso la palabra dice, bendecid a los que os persiguen. No es fácil a veces eso, ¿verdad? En el mundo, en lo secular, la regla es, me la haces, me la pagas. Arrieros somos y en el camino andamos. Esos son los eslogans o las frases que tienen por ahí algunos, ¿verdad? Ahí te veo. Mientras tú vas bajando, yo voy subiendo y lo agarramos, nos encontramos en el camino. Pero bíblicamente a lo que estamos llamados es a bendecir, elogiar, eulogeo, Makarios a las demás personas, aún a los enemigos. El enemigo se confunde cuando tú lo bendices en lugar de maldecirlo. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo he tenido experiencias donde han habido personas que no les caigo bien o han dicho algo negativo mío y yo he tenido la oportunidad de vengarme, de decir lo mismo. El otro día, por ejemplo, una persona me dijo, José, fíjate que tal persona dice que tú eres así, así, así. No de la iglesia, en el trabajo donde estoy, en el trabajo secular. Y entonces resulta que después hubo una promoción ahí, iba a haber una promoción dentro del trabajo, y otro de mis jefes me llama y me pregunta, José, ¿qué opinas tú de fulano de tal? Y yo le hablé muy bien de esa persona. Esta persona se dio cuenta que yo hablé bien con este otro jefe, porque después el mismo jefe le dijo, mira, te vamos a dar esa posición porque consultamos con José que trabaja contigo y nos dio muy buenas referencias tuyas. Esa persona después no sabía ni qué hacer conmigo, porque yo en lugar de tomar una actitud de revancha, tomé una actitud de bendecirle y de ayudarle. Esa es la actitud correcta. Y no lo digo por vanagloriarme, sino como ejemplo. Jesús lo hizo. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En lugar de maldecir. Bendecir a alguien es expresar la esperanza de que a esa persona le sucedan cosas buenas, deseables. En la Biblia existen más de 3,000 promesas de bendición. ¡Wow! Más de 3,000. Yo el otro día leí una estadística de cosas interesantes de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice más de 365 veces, no temas. No temas, más de 365 veces. O sea, te alcanza una para cada día del año poder decir, no temo. Y te alcanza y que te sobra promesas de bendición para el año. Divide 3,000 en el año y tienes muchas para cada día. Más de las que nos imaginamos. Dios realmente desea que nos vaya bien. Algunos tienen una imagen o un concepto equivocado de Dios, porque piensan que Dios es como un ogro, un tirano, un jefe malo, que está deseando que hagan mal para aplicarles castigos. Y no es así. Todo lo contrario. Es un padre como el ejemplo del hijo pródigo, que aunque el hijo pródigo se fue ingrato, cuando regresó, lo abrazó, lo besó y le puso un anillo en la mano. Ese es Dios, ese es papá. Aleluya.
Es un Dios de restauración. Isaías 61:4 dice: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. La palabra clave ahí es restaurar. Bendecir también es restaurar. Bendecir es que aunque algo estaba mal, lo vamos a arreglar. Amén. Yo tengo un muy lindo matrimonio y esta semana estaba celebrando mi aniversario con mi esposa. No perfecto, no hay matrimonio perfecto, pero sí muy bendecido de verdad. Y en el Facebook puse un mensaje que mucha gente le gustó porque me lo encontré por ahí y me llamó la atención esa frase que decía: cuando tú se te quema una lámpara, un foco en la casa, tú no te deshaces de la casa, tú cambias el foco. Entonces, cuando algo no anda bien en el matrimonio, tú no te deshaces del matrimonio, tiras el matrimonio, buscas cambiar el foco. Es decir, buscas el problema específico, lo que está dañando el matrimonio, arreglarlo, repararlo. Espiritualmente es igual. Si tu vida espiritual algo no está bien, tal vez eres una persona con muchas cosas lindas para el Señor, pero hay un área en tu vida donde te falta que Dios haga una obra en ti. Entonces, lo que tienes que hacer más bien, lo que tienes que hacer es: Dios, restaura esa parte en mí. En lugar de pensar, no, ya como yo en eso fallé, en esa parte de mi vida fallo, tiro la toalla. Dejo el ministerio, dejo la iglesia, o dejo al Señor, peor todavía. No, Señor, hay un área en mi vida que admito mi debilidad, mi falta de consagración, pero cambia el foco, Señor. Amén. Restaura esa parte en mí. Restaura para que los escombros de muchas generaciones tengan un futuro diferente. ¿Cómo es la generación tuya en tu familia? Yo les he testificado de que en mi caso, si miro para atrás, había una generación de mujeriegos y borrachos en mi generación anterior, o antes de que yo me convirtiera a Cristo. Pero yo no me conformo a eso. Yo dije, yo no quiero que mis nietos, mis hijos, mi generación futura sean conocidos también como mujeriegos y borrachos. No, quiero que sea una generación diferente. Y de esos escombros del pasado, que surja una generación restaurada, como la que promete el profeta allí. Mencioné temprano Gálatas, de cómo Cristo nos rescató de la maldición. Gálatas 3:13, donde habla de eso, nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldito por nosotros colgándose en un madero. Es interesante ese concepto. Si me preguntas, es un tema teológico bien interesante. Te va a sonar duro lo que te digo, pero sabes una cosa, tú no eres maldita ni yo soy maldito. ¿Sabes quién fue maldito? Jesús. Él fue maldito. Se hizo, aceptó hacerse maldito en lugar tuyo y mío. Por eso en la cruz dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando la maldición de todas las generaciones, desde ayer hasta hoy. Te digo, eso me pone, me eriza, porque me pongo a pensar, ¿cómo ahora yo puedo decir, en mi casa no hay maldición? Ya no hay maldiciones generacionales ni nada de eso, se fueron, se cancelaron. Y no es porque yo hice algún ritual por ahí, porque hay gente que se va y empieza a tirar agua por ahí y hacer cosas raras, o compra plantas y llama a uno de esos que hacen limpiezas, que te limpian la billetera. Pero no hay ninguna limpieza que no funcione. La única limpieza real que funciona es la sangre de Cristo, es lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo único. Él fue maldito en el madero para que tú y yo seamos benditos del Padre ahora. Esa promesa que se le dio a Abraham la recibimos por eso. Génesis 27:29 dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de su madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Promesa dada a Israel, pero aplicable al pueblo de Dios, a cualquier cristiano.
Yo siempre les he dicho a ustedes eso, les he enseñado, que no tengan miedo de nadie ni de nada, no se amedrenten, no se sientan intimidados por nadie que los maldiga, porque usted no puede ser maldecido, ya usted fue bendecido. Y más bien quien le maldiga a usted, se le va a devolver. Y yo les he contado testimonios de experiencias donde eso ha pasado, de gente que me ha ofendido, me ha maldecido, y más bien se le ha devuelto, porque no es a mí. Es al que está en mí, con el que se están metiendo, como la promesa dada a Israel. Yo recuerdo cuando se mencionó de una situación política donde se quería como atacar a Israel. Se estaba haciendo una confabulación para atacar al pueblo de Israel hace unos años atrás. Y los Estados Unidos, en esa época, en el 66 para ser más exacto, decidió apoyar a Israel, ponerse del lado de Israel, cuando estuvo atacado por un montón de enemigos. ¿Qué resultó de eso? Que empezó a levantarse, a bendecirse este país. Después vinieron otros presidentes y han habido algunos que sí, otros que no. Más recientemente, el presidente actual cometió un error en una ocasión cuando no quiso ir a Israel ni ponerse del lado de Israel. Y se empezaron a pasar cosas extrañas aquí después de eso, ¿sabe? No fue casualidad, no fue casualidad. Más recientemente corrigió eso y estuvo hace poco por ahí en Israel y decidió apoyar a Israel y declararlo, afirmarlo. Porque mire, bendecir a Israel es llenarse tú mismo de bendición. Maldecir a Israel es traerte maldición. Y ahora nosotros somos el Israel espiritual, porque la palabra de Dios dice que hemos sido injertados en la promesa dada a Abraham. ¿Crees eso conmigo? Aleluya. Entonces, bendecido eres. Somos bendecidos en Cristo, somos bendecidos, somos hijos de Abraham por la fe en Jesús, somos herederos de esa bendición. Deuteronomio 28:2 dice: vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Tantas promesas hay ahí envueltas, tantas, y son transferibles. A usted no le han regalado un cupón de que se puede pasar 3 días en un crucero, qué sé yo, por ahí. A mí me han llegado ofertas de esas en el correo, pero dicen, no son transferibles, porque lo que quieren es agarrarme a mí con alguna venta de algo, eso es el truco, yo sé, pero dicen, no son transferibles, porque tú las lees y dices, qué rico, 3 noches en un hotel y otras en un crucero, pero yo no puedo ir, se las puedo dar a mi hijo o a alguien. Pero dice, no son transferibles. Ese es el truco. Lo tremendo es que en lo que se refiere a las bendiciones de Dios, sí son transferibles. Que tú le puedes decir a tus hijos, a tu cónyuge, a tu familia, te transfiero esta bendición. Vieras qué bendición. Aprendí hoy esta palabra, esta promesa de Dios. Te la transfiero, recíbela. Te la paso, es tuya también. Lindo eso. El rey Abimelech reconoció a Isaac, hijo de Abraham, como el bendecido del Señor. Génesis 26:29. ¿Ves? Aún otros lo saben. Otros saben, este es un bendecido del Señor. Algo hay en él o en ella, que las cosas funcionan diferentes. Labán reconoció que Dios lo había bendecido gracias a Jacob. Labán no era ninguna palomita, como dicen. ¿Se acuerda de Labán? Hizo más de una cosa no muy buena, pero dice que en Jacob Dios lo bendijo. Él fue el que hizo a Jacob trabajar 14 años por su esposa y le hizo trampas, le hizo cosas así. Pero él, aún así, dice, yo he sido bendecido. Él prosperó mucho por Jacob. Yo creo que tú, como familiar de alguien, tú eres un Jacob. Tú puedes bendecir a otros. Como se dice, hay una palabra que dice
expresión que hay, collateral, como daño colateral o bien colateral. ¿Ves? Repercute en los demás que te rodean esa bendición. Eso es un libro que me encontré el otro día y dije, si alguien quiere aprender más de este tema, un buen libro para conseguir. Craig Hill lo escribió, fundador de Family Foundation International. El poder de la bendición paternal. Ve a sus hijos prosperar y cumplir su destino en Cristo. Tremendo tema, tremendo libro. El poder de la bendición paternal. ¿Lo puedes creer tú? Recíbelo también. Bendice a tus hijos. Nuestros hijos deben saber que les bendecimos, deben escucharnos. Ya que están llegando los niños, qué bueno. Ellos necesitan oír de ti. Hijo, te bendigo. Nieto, te bendigo. Necesitan oír. Abraham bendijo a Isaac con la bendición que Dios lo había bendecido. Isaac lo hizo con Jacob y lo hizo con los demás. Sí, lo transfirió, lo pasó. Esto tiene un alcance generacional, como dije antes, Salmo 105:8. El salmista cantó esta canción: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Haz eso tu canto también. Hay una pantalla aquí que tengo ahorita que representa algo así. Una vez yo me puse en el internet a buscar lo que se llama el árbol genealógico. Yo no sé si a ti te ha dado por eso. Yo tenía curiosidad de, voy a ver de quién era mi abuelo, mi bisabuelo. De hecho me puse a preguntarle a mis familiares, a mi papá que cumplió 100 años y todavía tiene su mente muy lúcida. Papá, ¿quién era tu papá y el papá de tu papá? Y fui para atrás. Y aún en el internet encontré más información, no solo de mi familia cercana, sino de los Matamoros. ¿Quiénes eran los Matamoros y todo eso? Interesante. Pero al punto que voy es que al hacer eso, al ir tú a tu árbol genealógico, te vas a encontrar con sorpresas. Te vas a encontrar con familiares que dicen, oye, yo no sabía que yo tenía un familiar que hacía esto, practicaba esto. Y algunos van a decir, qué bueno, me da orgullo que era familia mía. Pero tal vez te vas a encontrar con alguno que estuvo en la cárcel o que hizo cosas no muy buenas. No, ese quitémoslo del árbol genealógico. Pero la cosa es que no lo puedes quitar. Está en el árbol genealógico. Si tú lees la genealogía de Jesús, en la lista de la genealogía de Jesús, hay algunos que hoy día dirían, oye, pero Jesús, ¿qué antepasados? Mira, Rahab la ramera. ¿Quién metió esa ramera en tu genealogía, Jesús? Por favor. Pero es parte de la genealogía. Y fue una mujer incluida en ese plan. Mi punto es, no importa cómo ha sido tu pasado, no importa cuál fue la generación anterior, lo que importa es cómo quieres que sea la generación hoy y las futuras. Yo ahí tengo una foto que representa el caso mío. Como ustedes saben, fui a Costa Rica a celebrar 100 años de mi papá. 100 años, es un patriarca el hombre, definitivamente. 100 años. Ahí está él en medio de todos los que llegaron a uno de esos eventos, y había muchos más todavía. Pero ahí hay bisnietos, hay tataranietos, hay nietos, hay hijos, hay todas, no sé, como 4 o 5 generaciones representadas. Sí, en el medio está él, con la gorrita. ¿Cuántas generaciones? Y yo me puse a analizar esa fotografía. A los que conozco ahí, te puedo decir que la mayoría de los que están ahí son cristianos. Nietos, sobrinos, primos, familiares muy cercanos, tías, tíos, cristianos. Le sirven al Señor. Si esa foto se hubiera tomado 30 años atrás, tal vez los hubieras visto ahí con botellas de licor en las manos, con otra pose y con otras actitudes en la fiesta.
Porque hace 30, 40 años atrás, esa era la historia, esas eran las generaciones de los Matamoros. ¿Qué cambió esa generación? Cristo. Que Cristo vino a la vida de alguien. Empezó con mi tía, una tía que se convirtió. Dios usó esa tía para ganarme a mí. Y después vinieron otros, poco a poco. Y empezó la generación a cambiar. Aleluya. Por eso, bendice tu manantial. Bendice a tu manantial, tu generación. Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Isaías 61:9: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. ¿Cómo será? Conocida. Diferente. Y sus renuevos en medio de los pueblos, y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Ahora los Matamoros son conocidos en Costa Rica como linaje bendito de Jehová. Ya no como mujeriegos y borrachos y jugadores. No, nada, eso se terminó. Ahora son linaje bendito de Jehová. Hay predicadores, hay pastores, hay una generación diferente en esa descendencia. Ponle tu apellido, ponle tu familia a esta promesa también hoy. Los Chacón, los Rivera, ponle tu apellido. Los Torres, los Garayúa, serán conocidos como linaje bendito de Jehová. Amén. Amén. Ponle tu apellido. Los López, los Diego, los hermanos atrás, ponle tu apellido. Hazlo una promesa personal. Si existen maldiciones generacionales, supuestamente también hay bendiciones generacionales. Y son más las bendiciones generacionales. Eres bendecido para bendecir. Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales en Cristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales celestiales en Cristo. Me encanta esa palabra en Efesios. Hay bendiciones. Y los que estamos en el ministerio somos llamados a ministrar, a impartir bendición. ¿Sabe? Los levitas, por ejemplo, según Deuteronomio 10:8 dice que en aquel tiempo apartó Jehová de la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿Qué hacían los levitas? Bendecir en su nombre. Entonces nosotros somos los levitas hoy, los ministros del Señor. Y por eso hoy he sentido invitar aquí al frente, al altar, a las familias que están representadas aquí, que tengan abuelos, hijos, padres, nietos, para impartir una bendición sacerdotal, se puede decir. Segunda Samuel 7:29, ten ahora a bien bendecir la casa. ¿Qué queremos hacer? Bendecir la casa perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Dios quiere hacer eso hoy con tu casa. La casa es tu casa, familia, pero también hablamos de la iglesia, casa del rey, de esta iglesia. Dios quiere que reciba esa promesa. Conclusión, recuerda lo que usé cuando empecé, Números 6:24. Números 6:24, esa es la bendición sacerdotal, se le llama. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a hacer eso, esa bendición sacerdotal, esa bendición generacional. Entonces quiero invitar ahora que pase aquí los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, que estén aquí presentes. Pasen aquí un momento al frente, al altar, para declarar esa palabra de bendición sobre ustedes. Venga con su niño, venga con su nieto, su hijo, abuelos que están acá.
Me gozo mucho de que estén aquí. Me gozo mucho de los abuelos, como yo y mi esposa, que somos abuelos. Aquí hay otros representados también. Únase a sus nietos, únase a sus hijos, acérquese a ellos. Ahí está mi hija también con las niñas, los nietos nuestros, todos buscando hoy apropiarse de esa promesa. Ver una diferencia en la generación que ellos representan. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.